Continuamos con los principios que debe contener la política nacional del medio ambiente según lo establece el artículo 2 de la ley. Bueno, los vimos todos, decíamos que están comprendidos entre los literales A al literal N de ese artículo 2. Y mencionamos también que la definición de política o el concepto que nos da la ley está comprendido en el artículo 3, cuando dice que la política nacional del medio ambiente es un conjunto de principios, estrategias y acciones que emite el Consejo de Ministros y ejecuta el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente. Esas dos instituciones pero también este artículo dice que en su inciso segundo que el Ministerio del Medio Ambiente presentará la política presentará al Consejo de Ministros para su aprobación esa política. Es decir, el Consejo de Ministros la aprueba, pero la ejecuta el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales en forma conjunta con el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, conocido como SINAMA, S-I-M-A, S-I-N-A-M-A, SINAMA. Pero el artículo 3 además dice que esta política debe de actualizarse por lo menos cada 5 años a fin de asegurar en el país un desarrollo sostenible y sustentable. El artículo 31 de la ley dice que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales además elaborará cada 2 años para su presentación a la nación a través del presidente de la República un informe nacional del estado del medio ambiente. Esto lo pueden relacionar
con el artículo 6 del Reglamento General de la Ley. Es decir, la política nacional del medio ambiente tiene que revisarse y actualizarse por lo menos cada 5 años, ¿verdad? Pero además, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación, en base al artículo que acabamos de leer, el artículo 31, de elaborar cada 2 años para su presentación, dice, a través del presidente de la República, un informe nacional del estado del medio ambiente. Esto tiene mucho que ver con las obligaciones o con las atribuciones que tiene el SINAMA, que ya nos vamos a referir a él. Luego, el artículo 4 de la ley, que es un artículo que fue reformado en la segunda reforma que les mencioné, que es la de diciembre, si no me equivoco, del 2012, se estableció una declaratoria de interés social de la siguiente manera. Dice el artículo: se declara de interés social la protección y mejoramiento del medio ambiente, así como la adaptación y reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático. Las instituciones públicas o municipales están obligadas a incluir de forma prioritaria en todas sus acciones, planes y programas el componente ambiental y la variación climática, y además el gobierno, dice, es responsable de introducir medidas que den una valoración, ojo con esto, una valoración económica adecuada al medio ambiente. Dice, el gobierno es responsable de introducir medidas que den una valoración económica adecuada al medio ambiente. Esto hay que relacionarlo con lo que dice el artículo 61 de la ley, pero referido a los recursos naturales. Dice el artículo 61 que le corresponde al Ministerio de Hacienda, al Banco Central de Reserva, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, asignar a los recursos naturales una valoración económica e incorporarlos en las cuentas nacionales. Entonces, encontramos dos obligaciones bien específicas una en relación al medio ambiente, en cuanto a darle una valoración adecuada económica, acorde, dice, con el valor real de los recursos naturales. Asignado, o más bien asignando los derechos de explotación de los mismos de tal forma que el ciudadano al adquirirlos los use conforme. Aquí van los dos principios, por lo menos
en una forma, no como lo establece el artículo anterior, porque aquí es más específico, y dice de tal forma que el ciudadano al adquirirlos los use conforme a los principios de prevención y precaución, con responsabilidad intergeneracional y de forma sustentable. Aquí tienen que adecuar este artículo a los principios generales que ya vimos. Dos los menciona con mucha claridad, y en la parte sustentable obviamente se refiere a otro principio que ya vimos. Luego, en el artículo 5, la ley establece un conjunto de conceptos, o da un conjunto de conceptos y definiciones básicas para el entendimiento de la ley. Esto ocurre en la mayoría de las leyes que son o que tienen un contenido técnico, más técnico que no es de común conocimiento del derecho, porque se refiere a otras materias. Entonces, igual que otras leyes, como lo vamos a ver más adelante, la ley comienza a dar un conjunto de conceptos siguiendo un orden alfabético. Y el primero que contiene el artículo 5 es precisamente la adaptación al cambio climático. Y dice que es ajuste realizado por los ecosistemas humanos o naturales en respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados producto del cambio climático, a sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales, mitiga los daños y aprovecha las oportunidades. La segunda reforma que mencionamos, que si no me equivoco es de diciembre del 2012. Aquí hay un concepto que no aparece, es decir, aquí tenemos que advertir que hay un concepto que no aparece, que es el clima. No da el concepto la ley. Habla de cambio climático más adelante, pero lo que es el clima en sí no dice qué es el clima. Y yo recuerdo que a principios yo les pregunté, que creo que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Mencioné que, más bien les pregunté que si consideraban que el derecho debería de referirse o regular o tener normas sobre las nubes. Unos me dijeron que sí, otros me dijeron que no. Y yo les expliqué que sí debe regular el derecho a las nubes, especialmente porque el cambio climático tiene que ver con las nubes. El clima en sí, ¿verdad?, tiene que ver con las nubes.
No lo voy a volver a explicar porque ya lo hicimos, entonces me remito para que ustedes lo vean a lo que dijimos en cuanto a ese tema, ¿verdad? Cómo es que está conformado el clima, cuáles elementos son y qué es lo que pasa cuando hay una modificación de uno de sus elementos, la temperatura, por ejemplo, que decíamos que estaba dentro de lo que es el clima, la temperatura, la presión y la humedad eran las tres cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno de esos elementos se cambia y se produce, obviamente, un cambio de estado físico del agua y nos fuimos por ahí? Bien, son varias definiciones las que da la ley, obviamente. No las vamos a ver todas en el camino, si es necesario lo hacemos, pero hay una especialmente a la que quiero referirme, y es que la ley da la definición de lo que es área natural protegida. Vamos a ver el concepto que nos da. Dice, aquellas partes del territorio nacional legalmente establecida con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y la fauna silvestre. Flora y fauna silvestre, ojo con eso. Flora y fauna silvestre. Recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserven el estado natural de las comunidades bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos. Bien, esta definición o esta parte de la ley nos lleva a que informemos, a que les recordemos a ustedes que el país tiene una ley específica sobre las áreas naturales protegidas. Y es una ley que se da por decreto legislativo número 579 del 13 de enero del año 2005. Una ley relativamente nueva, diríamos. Esta ley, también como la ley del medio ambiente, tiene un glosario de definiciones, ¿verdad? Y precisamente define también lo que es una área natural protegida, más o menos en los mismos términos por lógica, pero que le agrega un par de cosas que ya son más específicas. Dice que es la parte del territorio nacional de propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomas o de propietarios privados, legalmente establecida con el objeto de posibilitar
la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y la fauna silvestre, recursos conexos y sus interrelaciones naturales y culturales que tengan alta significación por su función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserve el estado natural de las comunidades bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos. Algo importante de destacar es que estas áreas naturales protegidas pueden ser, en primer lugar tienen que ser aprobadas o sometidas a un régimen legal especial. Es decir, que deben de ser legalmente establecidas, dice la definición. Pero además aclara que pueden ser de propiedad del Estado, de los municipios, de los entes autónomos o de propiedad privada. Esto es importante. Ya voy a tratar de explicarlo por qué. Bien, entonces la ley dice que su objeto es el establecimiento del régimen legal, del régimen administrativo y del manejo e incremento de las áreas naturales protegidas, con la finalidad de conservar la diversidad biológica. Y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales a través de un manejo sostenible para beneficio, obviamente, de todos los habitantes del país. La ley tiene un ámbito de aplicación en todo el territorio nacional. Y declara de interés social el establecimiento, el manejo y el desarrollo de estas áreas naturales protegidas, porque forman parte, dice, del patrimonio patrimonio natural del país. En cuanto a la autoridad competente para su aplicación, dice la ley que le corresponde, o es la autoridad y que le corresponde su aplicación, al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con aplicación, es decir, aplicando la ley, esta ley, y además el reglamento que cada una de estas áreas naturales debe de tener. Sin embargo, dice la ley, faculta la ley que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales pueda delegar determinadas facultades para la aplicación de la ley. Y de hecho, ya lo hizo. Hay muchas áreas naturales protegidas que están siendo manejadas por entes o por instituciones
que no son instituciones públicas, que no pertenecen al Estado. En relación a las atribuciones y responsabilidades que tiene el ministerio, las pueden revisar ustedes en el artículo 6 de la ley. Y hay una parte importantísima de la ley, de esta ley, que aparece en el artículo 9 y es en relación a que la ley establece que los bosques salados, a los que nos vamos a referir más adelante, cuando veamos, no, perdón, ya los vimos, cuando vimos la clasificación de los bosques atendiendo a la especie vegetal dominante, hablamos, ¿se recuerdan? De los bosques salados, porque la especie vegetal predominante es precisamente los mangles. Y entonces dice este artículo en su inciso tercero, el artículo 9, que los bosques salados son bienes nacionales y forman parte del patrimonio nacional del Estado. Esta facultad, o más bien la protección de estos bosques salados, desde siempre le ha correspondido al Ministerio de Agricultura en aplicación a otra ley que veremos más adelante. Y recuérdense lo que hablábamos en relación a los bosques salados, cuando decíamos que estaban siendo talados en El Salvador en una forma incontrolada para sustituirlos por otro tipo de árboles o para sembrar otro tipo de es decir, sustituir el bosque salado por otro tipo de árboles que tienen que ver con agricultura. Ya nos referimos a eso. ¿Cómo es que se establecen estas áreas naturales protegidas? Eso lo encontramos en el artículo 10, cuando dice que estas áreas se establecerán por decreto del órgano ejecutivo en el ramo del medio ambiente y recursos naturales. En atención a sus características especiales y estudios técnicos para poder definir la prioridad de su establecimiento de conformidad a lo dispuesto en la ley, en esta ley. Para establecerlas deben de reunir ciertos requisitos que los contempla el artículo 11 de la ley. Ahí los pueden ver, pero especialmente me quería referir o quisiera hacer hincapié en que revisen lo que dice el inciso penúltimo de este artículo, porque es importantísimo. Dice que las áreas naturales privadas, municipales y de entidades autónomas, privadas, municipales y de entidades autónomas que se establezcan como protegidas, previa obviamente calificación del ministerio y acogiéndose a un decreto
que deberá emitirse, serán manejadas por sus propietarios de acuerdo a la normativa correspondiente, manteniendo su derecho de propiedad, es decir, que no hay ninguna transferencia del dominio, aún siendo privadas, siguen conservando los propietarios sus propiedades. Y además pueden gozar libremente de los ingresos que esas áreas naturales protegidas generen. Obviamente, esas áreas están reguladas y controladas por el Ministerio del Medio Ambiente. Como les decía, deben de tener un reglamento de funcionamiento que es aprobado por el mismo ministerio. No es un uso libre, realmente libre, que puedan hacer de esas áreas, especialmente porque los reglamentos, digamos, que rigen esas áreas deben de inscribirse en un registro se llama Registro de Áreas Naturales Protegidas, que lleva el Ministerio de Recursos Naturales, del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y cuál es el fundamento o más bien el objetivo primordial de este registro? Pues catalogar e incorporar la información relativa a esas áreas naturales protegidas. Obviamente, cómo es su organización y cómo es su funcionamiento. Todo de conformidad a la ley. Y otra cosa importante de mencionar de esta ley es que hace una asignación de categorías de estas zonas protectoras en base al cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas, y establece, como les digo, una clasificación. Vamos a ver esa clasificación. Recursos naturales, dice. Áreas naturales de reserva natural, más bien. Son áreas, es decir, áreas naturales protegidas que se refieren a las reservas naturales. Son áreas que pueden ser terrestres o marinas, que poseen algún ecosistema, característica biológica o geológica, o especies especiales, valga las dos palabras, especies especiales destacadas en función de criterios de singularidad, representatividad o rareza, destinadas especialmente para actividades de investigación, de educación, de conservación, etc. Esa es la primera especie, diríamos, de área natural protegida que da la ley. En segundo lugar, encontramos
que la ley dice parque nacional y lo describe o lo define de la siguiente manera, es decir, más o menos de la siguiente manera. Son áreas protegidas que se manejan principalmente para la conservación de ecosistemas que permitan proporcionar un marco de actividades culturales y con fines de recreación. Por eso se llaman parques nacionales. Debe contener esta área natural protegida ciertas características especiales, como todas las que vamos a ver más adelante. Características especiales o escenarios naturales especiales en los cuales las especies animales y las plantas revistan especial importancia ecológica, científica, educativa, cultural, recreativa y turística. Luego, la ley da otra categoría que le llama monumento nacional. Y esta dice que es un área que está destinada principalmente a la conservación de características naturales específicas o por su importancia cultural, y exige que estas áreas deben de contener uno o más rasgos de importancia notable, como por ejemplo las cataratas espectaculares. Habla de cataratas espectaculares. Bueno, tenemos que ser no muy críticos, ¿verdad? Y tenemos que aceptar que nosotros tenemos, porque no vamos a comparar, ¿verdad? Lo que voy a decir podría resultar un poco, tal vez un poco no adecuado, diría. ¿Cuáles serían las cataratas especiales nuestras? Porque nos vamos a pensar, vamos a querer comparar con las cataratas espectaculares que conocemos en el mundo, como las cataratas del Iguazú, las cataratas del Niágara, las cataratas de Victoria, etc. No, cataratas espectaculares relativas a nuestro territorio. Dice cavernas, cuevas, cráteres, fósiles, farallones y demás formaciones marinas. Esas son las características. Agrega allí otras cosas, pero esto es lo más importante. Luego, otra categoría es área de manejos de hábitat. Estas son principalmente para la conservación de el hábitat en general. Debe desempeñar, dice la ley, una función importante en la protección de la naturaleza. Por eso se llama área de manejo de hábitat. Protección de la naturaleza y la supervivencia de especies
comprendiendo zonas de reproducción, humedales, arrecifes de coral, estuarios, praderas, pastizales, bosques y zonas de reproducción, incluidos los herbarios marinos. Por eso es que se le da ese nombre de manejo de hábitat. Luego está la siguiente, dice paisaje terrestre o marino protegido. Área protegida principalmente para la conservación de los paisajes terrestres o marinos, en la que o en el que interactúan el ser humano y la naturaleza. Y que tienen valores estéticos, ecológicos o culturales, y que a menudo albergan una rica diversidad biológica. Aquí recuérdense ustedes lo que decíamos cuando vimos los recursos naturales, vimos en qué consistían el recurso natural llamado paisajístico, paisaje, o el recurso que por su belleza natural es o tiene las características y reúne las condiciones para ser declarado un recurso natural. Luego están las áreas protegidas con recursos manejados. Estas áreas dice que parte de su superficie debe estar en condiciones naturales, aunque el área también puede contener zonas limitadas de ecosistemas modificados. Debe tener capacidad para poder tolerar la utilización sostenible de los recursos. Luego están las áreas de protección y restauración. Es una categoría que la ley le llama transitoria, que va dirigida principalmente a proteger, recuperar o restaurar los ecosistemas que han sido sometidos a fuertes presiones y deterioro por una sobreexplotación de los recursos que contenía. Luego, y por último, más bien, aparecen el parque ecológico, que son áreas que por sus características carecen de aptitudes para pertenecer a algunas de las categorías de manejo contempladas anteriormente, a las que nos hemos referido anteriormente, pero mantienen valores ambientales significativos para el interés público. Creo que esas son las partes más importantes de la ley en cuanto a la protección de la flora y la fauna silvestre que están incorporadas en esas áreas. Hay más disposiciones, pero solo me quiero referir a la última en especial, que habla de las concesiones en bosques salados, por lo que ya dijimos que son bienes nacionales. Y aquí habría que pensar un poco sobre las últimas discusiones, decisiones que se han tomado en el país en cuanto a las concesiones. Voy a tratar de... Lo voy a leer mejor porque gracias a Dios lo tengo aquí a la mano. Dice: las concesiones para el establecimiento de salineras, proyectos de acuicultura y cualquier otra actividad, obra o proyecto serán otorgadas,
por el ministerio. Estamos hablando del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, siempre que éstas no contraríen las medidas de conservación y al respectivo plan de manejo o que no se hayan establecido vedas en la zona solicitada, previo pago de los derechos correspondientes, sujetándose a la presente ley, su reglamento y demás legislación relacionada con la materia. Ojo, aquí lo que yo trataba de resaltar es lo relativo a la autoridad que tiene que otorgar la concesión, ¿verdad? Es un tema que más que todo corresponde al derecho constitucional por las sentencias que se dieron cuando se discutieron estos aspectos de la autoridad que debe conceder o que debe otorgar las concesiones. Esto tiene que ver mucho con lo que dice más bien el artículo 120 de la Constitución. Ustedes les pido que lo lean y al final de cuentas adopten un criterio muy personal en cuanto a que si la concesión de una salinera, el establecimiento de una salinera, debe ser dada por la Asamblea Legislativa, como dije el artículo 120, pero ahí hay una interpretación que ustedes tienen que adoptar. No es que no quiera dar mi opinión, pero no quiero influir en ello, porque el artículo 120 no es muy amplio, no habla de recursos naturales. Si ustedes lo leen, habla de obras construidas con fondos del Estado, pero obviamente la Corte Suprema de Justicia dio unas interpretaciones un tanto diferentes. Bueno, la ley dice eso en el artículo 38. Regreso entonces al artículo 5 que estábamos viendo. Y paso a leer el concepto que da de cambio climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Bueno, lo que hay que resaltar acá es que la ley exige que el cambio climático sea atribuido en una forma, ya sea directa o indirecta, a la actividad humana, no a la actividad natural, no a la actividad de la naturaleza. Y siendo así, la actividad humana exige que altere la composición de la atmósfera mundial, es decir, la atmósfera natural mundial, y que se sume, dice, a la variabilidad natural del clima. De nuevo aquí me remito a lo que hablamos
cuando vimos el tema de las nubes. Concluimos prácticamente que, coincidimos prácticamente que cuando el cambio climático, es decir, cuando veíamos que hay legislaciones, no en nuestro país, obviamente, ¿verdad?, legislaciones que permiten la obtención, ya sea de un permiso o una concesión. Esto es un tema también que habría que analizar, porque al final de cuentas las nubes son agua, son masas de agua suspendidas en la atmósfera. Entonces obedecen al mismo criterio que es, o a la misma condición jurídica que puedan tener las aguas corrientes, las aguas detenidas. Hablamos allí, cuando vimos eso, de los estados físicos del agua y vimos que eran 3. Y uno de ellos precisamente era el estado de las nubes, que obedece pues a un cambio por las fuerzas de la naturaleza, del ciclo hidrológico, pero que al final de cuentas concluíamos que son masas de agua suspendidas en la atmósfera. Entonces, si el clima está conformado por 3 elementos y que si hay necesidad de modificar el estado físico de las nubes para prever un desastre, digamos, de una lluvia torrencial o de la caída de granizos, como en el caso que les contaba que prevé el Código de Aguas de la provincia de Córdoba en Argentina. Entonces concluíamos que si el cambio climático, porque allí precisamente se da un cambio climático, si el cambio climático obedece a actividad humana, sí tiene consecuencias jurídicas en cuanto a la responsabilidad, ¿verdad? Y por eso hay demandas por daños y perjuicios ocasionados por esa actividad que cambió el clima, que cambió la condición física de las nubes. Pero si el cambio climático, dijimos, se da por actividad o por acciones o por cuestiones naturales, prácticamente el derecho no tiene nada que hacer. Y advertíamos, salvo que exista algún seguro que proteja ese tipo de daños provocados por cambio climático ocasionado por la naturaleza. Es un tema que ya lo vimos y en consecuencia me remito a lo que explicábamos en esos momentos. Luego hay otro concepto muy interesante que es la compensación ambiental. Esto vayan relacionándolo ustedes con lo que ya se mencionó en relación a los principios generales del derecho ambiental. ¿Qué dice la ley que es la compensación ambiental? Conjunto de mecanismos que el Estado y la población puede adoptar conforme a la ley para responder o compensar los impactos inevitables que cause su presencia en el medio ambiente. Ubíquenlo ustedes dentro de los principios generales del derecho ambiental que ya vimos. Otro concepto
es la contaminación. Concepto importantísimo cuando estamos en derecho ambiental. La contaminación dice que es la presencia o introducción al ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna, o que degraden la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales que generan conforme lo establece la ley. En conclusión, es la introducción, la presencia o introducción al ambiente de elementos nocivos a la vida y los recursos naturales, porque lo degradan y le cambian la calidad a todos los recursos naturales. Pero esa es la definición que da la ley. Pero a continuación está quizás lo más importante, que es el término contaminante. Y aquí sí la ley es más específica al decir que es contaminante, dice, es toda materia, elemento, compuesto o sustancias, derivados, químicos o biológicos, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados físicos que al incorporarse o actuar en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en la flora, la fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composición natural y degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas y la preservación y conservación del ambiente. ¿Qué es lo importante destacar acá? Es que la contaminación es decir, el término contaminante y la contaminación en sí son términos muy amplios. En primer lugar, porque un contaminante puede ser una materia, puede ser un elemento, puede ser un compuesto, puede ser una sustancia, puede ser un derivado químico o biológico, como dice, puede ser la energía misma, puede ser la radiación, vibración, ruido o combinación de todos estos. Entonces, la contaminación generalmente como que uno la asimila a un solo recurso, que es el agua, contaminación del agua, quizás por la importancia del recurso y por el destino prioritario que tiene, que es la salud, que es la bebida, que es para la salud del ser humano. Pero puede haber, obviamente, puede haber contaminación por energía, por radiación, por vibración, por ruido. Puede haber contaminación lumínica. Solo que en el caso de la contaminación lumínica, si no me equivoco,
No, estoy revisando, pero no aparece. Creo que aparece en alguna disposición la contaminación lumínica referida específicamente, pero sí puede haber, obviamente, contaminación lumínica. ¿En qué casos? Bueno, hay muchos casos. Algunos colocan en sus propiedades o en sus instituciones o locales reflectores fuertes hacia las carreteras, ¿verdad? Para cuidar sus propiedades. Y me voy a referir a un caso, espero que no lo tomen a mal, lo que ocurre lo que ha ocurrido en nuestro país por muchísimos años, por la misma, el mismo problema de la inseguridad, por el problema de la guerra que vivimos, por ejemplo, en que especialmente lugares públicos, y digamos lugares de donde existían cuarteles de la policía, de la Fuerza Armada, que estaban a la orilla de las carreteras, normalmente ponían unos reflectores muy fuertes hacia la carretera, ¿verdad? Por precauciones. Pero resultaba que el conductor de su vehículo que iba a pasar por ahí se quedaba ciego. Eso lo pudimos experimentar muchos. Y hay otros ejemplos de contaminación lumínica, contaminación por ruido, igual. Hay personas, sabemos personas, bueno, no me incluyo yo tanto, hay personas que les gusta escuchar sus aparatos muy fuertes, con un volumen fuerte, y a veces de madrugada, es decir, contaminando la zona en perjuicio de los vecinos. Hay contaminación también por vibración. Si usted está o tiene su casa a la par de una fábrica que utiliza motores, que utiliza aparatos fuertes, porque manipulan materiales duros o lo que sea, y eso produce vibración dentro de una fábrica, pero usted está a la par, obviamente usted va a sentir que hay una contaminación por vibración. Ya no se diga por radiación, ¿verdad? Ya hay casos aquí que a veces no es bueno mencionar, pero ha habido contaminación por plomo, por ejemplo, ¿verdad? Ya ustedes saben a lo que me refiero. Según dicen, yo no lo he comprobado, pero ha habido esa discusión. Luego la contaminación visual, que yo creo que mencioné, el caso de esas famosas vallas que se colocan a veces en una forma no controlada en las carreteras, especialmente exhibiendo cuestiones que puedan desviar la atención del motorista o del conductor, y como las ponen a tan orilla de la calle, es decir, uno tiene que verlas casi obligado, es una contaminación visual, a pesar de que hay reglas dadas, y si no las hay, por eso están las ordenanzas municipales, ¿verdad?, para ese tipo de cosas, para evitar precisamente ese tipo de cuestiones que vulneran realmente los derechos de los demás.
Bien, la contaminación sónica aparecía después, no me había percatado, pero lo vamos a ver ahorita, que era uno de los aspectos que estaba resaltando. La contaminación sónica, dice. Sonidos que por su nivel, prolongación o frecuencia afecten la salud humana o la calidad de vida de la población, sobrepasando los niveles permisivos legalmente establecidos. Bueno, me remita a lo que ya dije y tal vez no, este, no me estoy pasando de insistir en esto, pero hay en nuestro país la costumbre de poner a altos niveles la música, lo que se dice en las concentraciones, mitines, en fin, tómenlo como una crítica sana. No estoy criticando actividades ni políticas, ni sociales, ni religiosas, de ningún tipo, pero ustedes saben que esto ocurre. Y quizás por eso es que la ley la define, la contaminación sónica la define aparte. Aparece también daño ambiental. Toda pérdida, disminución o deterioro o perjuicio que se ocasione al ambiente o a uno de sus componentes en contravención a las normas legales. Luego aparece otro concepto que recoge uno de los principios generales que decíamos y que llamábamos el principio de sostenibilidad. La ley lo llama desarrollo sostenible, diciendo que es el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones con desarrollo económico, democracia política, equidad, equilibrio ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones venideras. Fue más o menos el concepto que dimos de ese principio de desarrollo sostenible. Aparece otro desechos peligrosos, dice. Dice que los desechos peligrosos son cualquier material sin uso directo o descartado. O sea, un material que se usa y se descarta. Pero
pero decía que por su actividad química o por sus características especialmente corrosivas, reactivas o inflamables, tóxicas o explosivas, oxidantes, dice, infecciosas, ecotóxicas o radiactivas y otras características de ese tipo, producen un peligro o ponen en riesgo la salud humana o el ambiente. Sobre este tema, debo relacionar o debo de revisar las partes más importantes que tiene el reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. Este reglamento es un reglamento de la Asamblea Legislativa, es un reglamento ejecutivo del presidente de la República. Que obviamente hay un esfuerzo ahorita para convertirlo en una ley más completa. Entiendo que se está trabajando en él o ya se terminó, pero hay un esfuerzo por la importancia de este tema que amerita que se emita una ley, sin que eso quiera decir que se demerita el reglamento como emitido por el presidente de la República. Bueno, este reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos se da el 31 de mayo del año 2000. Y se da en base a lo que dice el artículo 57 de la Ley de Medio Ambiente, que ordena que se debe de regular la introducción, el tránsito, distribución y almacenamiento de sustancias peligrosas en el país, y esto le corresponderá, dice, al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación por el tema con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el Ministerio de Economía y el Consejo Superior de Salud Pública. Y además, porque el artículo 59 de la Ley del Medio Ambiente prohíbe la introducción al territorio nacional de desechos peligrosos y también el tránsito de esos desechos y su almacenamiento. Bien, entonces se da este decreto. Y
dice que su objeto principal obviamente es reglamentar todo lo concerniente a las actividades que van relacionadas con las sustancias, residuos y desechos peligrosos. Y la competencia se le atribuye siempre, la competencia de su aplicación se le atribuye siempre al Ministerio de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Al igual que otros cuerpos legales que tratan sobre aspectos técnicos, como les mencionaba anteriormente, este reglamento también da una serie de definiciones para que se pueda manejar mejor el contenido del decreto, del reglamento en este caso. Pero vamos a nada más agarrar unas cuantas definiciones para tratar de explicar un poco. Siempre están en el orden alfabético, pero me voy a ir hasta la letra M, porque ahí define lo que es el manejo de materiales peligrosos, diciendo que es un conjunto de operaciones que incluyen el almacenamiento, la recolección, el transporte, el reuso, el tratamiento, reciclaje, incineración y disposición ambientalmente adecuada de las sustancias, residuos y desechos peligrosos. Eso es, cuando hablamos de manejo de materiales peligrosos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ese manejo es el conjunto de operaciones que se hacen para este tipo de almacenamiento, recolección, transporte, etcétera, de estos residuos, sustancias y desechos peligrosos. Luego define lo que es el movimiento transfronterizo. En términos cortos dice que es ese traslado, ese transporte, ese movimiento de estos desechos peligrosos o residuos que proceden de una zona determinada sometida a la jurisdicción nacional de un estado, porque estamos hablando de movimiento transfronterizo y destinado ese movimiento a una zona sometida a la jurisdicción de otro estado a través de esta zona o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún estado. Entonces, es el traslado, pues el transporte de cierto tipo de estas cuestiones de sustancias, de residuos y desechos peligrosos. Y para entender mejor la cuestión o para ejemplificarlos, les quiero recordar lo que pasó hace algunos años, no muchos, con el traslado que se hizo de unos barriles que aparecieron, si no me equivoco, en la zona de San Juan Talpa, creo que fue, de unos barriles que estaban allí y que fueron sacados del país, obviamente aplicando todas las exigencias de este reglamento. Por cierto que se hizo una gran publicidad sobre eso, ¿verdad?
y que fueron sacados de aquí, pero que al llegar a Panamá tuvieron algún tipo de inconvenientes. Ahí estuvieron un tiempo discutiendo si podían pasar. Iban para el destino era un país de Europa, y al final de cuentas, porque eran para que fueran desechados, para que fueran enterrados, o que fueran tratados para quitarles esas características no adecuadas para la salud y el medio ambiente, y parece ser que terminaron en otro país, pero sí tuvieron algún inconveniente precisamente porque esto no es solamente el reglamento, aquí hay ya convenios internacionales sobre este tipo, y lo vamos a ver al final prácticamente del curso, cuando veamos los tratados internacionales, tratados o convenios internacionales que el país ha suscrito y que están aprobados por la Asamblea Legislativa, y que por consecuencia constituyen obligaciones legales que cumplir, ¿verdad? Lo vamos a ver al final. Y decíamos al principio que cuando entramos a ver la ley, que está precisamente en el artículo 1 de la ley, que uno de los objetivos primordiales, decíamos que eran 4, pero uno de los objetivos de la ley es más bien asegurarse el cumplimiento exacto de los convenios internacionales aprobados y ratificados por El Salvador en la materia ambiental. Ahora, ¿qué es un residuo peligroso? Digamos que es un material con características peligrosas que después de haber sido utilizado para un propósito específico, digamos, todavía conserva propiedades químicas útiles, y por lo tanto son residuos que pueden ser reusados, reciclados o aprovechados con ese mismo propósito o con un propósito distinto, pero que todavía, como decía, conservan esas características peligrosas. ¿Y qué es una sustancia prohibida? Pues es toda aquella sustancia que por razones sanitarias o ambientales ha sido totalmente prohibida por la ley. Pero también habría que decir que puede ser prohibida por una resolución gubernamental. Pero cuando es por una decisión gubernamental, la misma ley dice que en ese caso ya no es considerada como una sustancia prohibida, sino que lo pone dentro de la categoría de un desecho peligroso. Para finalizar con los conceptos, aparece otro que es importantísimo revisar, y es el
tratamiento de desechos peligrosos. Esto se refiere a cualquier proceso o método que vaya destinado a modificar esas características físicas o químicas con el fin de disminuir su peligrosidad o por lo menos reducirla en cierta medida. Allá en el artículo 23 de este reglamento, le encontrarán ustedes unas categorías de desechos peligrosos. Por razones obviamente técnicas, nada más se los informo, no vamos a entrar en detalles, pero en el momento necesario podrían ustedes, es decir, hay algunas cosas que las entendemos perfectamente bien, como por ejemplo desechos de medicamentos y productos farmacéuticos, desechos resultantes de la fabricación, de preparación y utilización de productos químicos, especialmente para la preservación de la madera, desechos resultantes de la preparación y la utilización de disolventes orgánicos, y otros. No vamos a insistir en eso. Bien, en ese sentido, regresamos a el artículo que estábamos analizando de la ley, y ya vamos a salir de esto porque quizás es la parte un poquito más complicada, porque son términos, son conceptos que la ley da y son complicados para los abogados. Aparece una definición de lo que es educación ambiental. Recuérdense que este artículo, como todos los de las leyes que hemos mencionado, las definiciones están por orden alfabético. Educación ambiental, dice: proceso de formación ambiental ciudadana, formal, no formal o informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección, conservación o restauración y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Cuando iniciábamos el curso, y esto creo que lo he repetido algunas veces o varias veces, les decía que es prácticamente imposible que en el corto tiempo que se utiliza para desarrollar el programa de la materia,
se pueda adquirir un conocimiento regular de lo que es el medio ambiente, incluyendo los recursos naturales, la protección, porque no tenemos que descuidarnos de esa vinculación estrecha entre lo que es recursos naturales y lo que es el medio ambiente. Ya eso ya creo que lo expliqué. Y yo les decía que el mayor éxito que se puede esperar al finalizar el curso es que lográramos, yo sé que muchos la tienen, pero me voy a poner en esta posición de que tal vez falta algo, tuviéramos realmente una educación ambiental y que primordialmente cambiáramos o que saliéramos habiendo cambiado las costumbres y las prácticas que posiblemente pudiésemos estar haciendo o que hubiésemos estado haciendo sobre la protección, sobre la conservación y sobre la restauración, así como dice el artículo 117 de la ley, perdón, de la Constitución, sobre el uso sostenible de los recursos naturales y obviamente el medio ambiente. Por eso insistíamos tanto y seguimos insistiendo tanto sobre la forma en que es recomendable, es lo más adecuado en la utilización de los recursos naturales, ¿verdad? Y de la protección del medio ambiente. Cambiemos nuestras actitudes, nuestras costumbres en relación a eso y sinceramente al final del curso, si eso ya se hubiese adquirido plenamente, pues nos sentiríamos haber logrado el objetivo del curso. Luego aparece una definición, y esto lo vamos a tener que ver con detalle más adelante. Estudio de impacto ambiental. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Pues no es más que el reflejo de esos dos grandes e importantes principios generales del derecho ambiental, que son la prevención y la precaución. El estudio de impacto ambiental es un instrumento de diagnóstico, de evaluación, de planificación, y hasta cierto punto de control, que está constituido por un conjunto de actividades técnicas y científicas que es realizada o es hecho por un equipo multidisciplinario destinado a identificar los impactos ambientales, ya sean positivos o negativos, de una actividad, obra o proyecto que se pretenda realizar durante todo su ciclo de vida, todo su ciclo de vida y sus alternativas que son presentadas en un informe técnico, como les decía, elaborado por un
equipo multidisciplinario. Eso quiere decir que dependiendo del tipo de obra, actividad o proyecto que se pretenda hacer, así será conformado el equipo multidisciplinario. Esto tiene que ver con lo que al final de cuentas busca la ley, en el sentido de controlar todas las obras, proyectos o actividades que se van a desarrollar en el país en una forma efectiva, en una forma técnica, en una forma muy seria, porque al final de cuentas, que lo vamos a ver con detenimiento, de este procedimiento que arranca con este estudio de impacto ambiental, digo, este procedimiento va a culminar con una decisión muy importante del Estado, que es cuando al final de cuentas extiende un permiso ambiental para que se hagan esas obras, proyectos o actividades. Son, como por decirlo de alguna manera, el banderillazo de salida para que el interesado pueda trabajar en ese sentido. Y esa es una gran responsabilidad del Estado, porque de eso depende que los recursos naturales y el medio ambiente sean debidamente protegidos, conservados y bien utilizados. Sobre estos temas vamos a regresar después y me voy a quedar hasta aquí. Así es que les agradezco y creo que nos va a tocar que seguir en este método un poco complicado para mí y para ustedes, pero en estas circunstancias nos encontramos. Gracias.